Bueno, muy bien. Llegamos entonces a la séptima semana, como decíamos hace un ratitín, cuando nos empezamos a encontrar, la séptima semana del tiempo pascual. Las 7 de 7, por eso se llama para el judaísmo, después de 7 semanas de Pascua, Shavuot, que significa las semanas en plural, porque son las 7 semanas, ¿no? Que desembocan en la llegada, en la venida para los cristianos del Espíritu Santo. Fíjense qué belleza que es la plenitud de las plenitudes, ¿no? Y cómo no serlo si lo que estamos por recibir es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la fiesta que le dedicamos a la tercera persona, al Espíritu Santo, ¿no? Al inicio de la Iglesia, al inicio del apostolado general, eclesial, ¿no? Al inicio de lo que es nuestra misión. O sea, a partir de este día, nosotros como comunidad cristiana ya entendemos, somos impulsados y fortalecidos en el testimonio y en el envío para predicar el Evangelio, como decía el domingo el Evangelio de Marcos, a toda la creación, ¿no? Que nadie se quede sin recibir la buena noticia del Señor. Así que bueno, un poco llegamos aquí y la verdad, como les decía la semana pasada, no perdamos la oportunidad de disfrutarlo, de profundizar en qué es el Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Cómo nos relacionamos con Él, siendo que es una de las personas que más nos cuesta. Ya veíamos que todo lo que es el Padre, qué fácil es encontrarse con Dios Padre, porque todos tenemos Padre. Dios Hijo, hermano nuestro, hombre, que qué fácil, caminó, habló. Hay imágenes de él por todos lados, por los pintores, por nuestra imaginación. Es de alguna manera la representación de toda la humanidad redimida, ¿no? Es la representación absolutamente de todo el hombre. Así que qué fácil que es poder imaginarse, o mejor dicho, experimentar su presencia con nosotros. Pero bueno, el dulce huésped del alma, a ese cuesta un poquito más, porque como no lo podemos tocar, no lo escuchamos hablar, pero sin embargo es el que vive moviéndonos, el que nos ayuda al discernimiento, el que nos ayuda a la comprensión, el que instala en nosotros este no sé qué que nos hace tomar decisiones y determinaciones en nuestra vida, o el que nos da fuerza y uno dice, pero ¿y cómo hice para decirle esto? ¿Cómo hice para escuchar esto y no reaccionar? ¿Cómo hice para que pueda entender de alguna manera? Y viste qué contento o qué contenta que se fue después de la charla y era algo tan difícil lo que tenía para transmitirle. Bueno, ahí es donde actúa, ahí es donde trabaja de esa manera. A lo mejor no lo podemos tocar, pero sí lo podemos experimentar. Así que preparemos nuestro corazón en este séptimo miércoles, poniéndolo, abriéndolo a su presencia y pidiéndole al Señor que nos dé la docilidad para ser movidos por Él y de alguna manera registrar sus efectos y sus frutos en nuestra vida. Así que bueno, que esta sea nuestra oración en este miércoles tan hermoso que vamos caminando juntos para la plenitud de celebrar a la Santísima Trinidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros porque lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos entonces con Romanos. Habíamos solamente visto, leído y compartido la semana pasada el primer capítulo
de esta carta tan espectacular que, como decíamos, nos quedamos con esta definición que le dan la mayoría de los biblistas. Es el testamento espiritual de San Pablo, donde San Pablo entiende y ve la necesidad de dejar claridad absoluta en lo que significa la vida en Cristo, ¿no? Lo que significa los dones del Señor, sacándonos algunos, yo leía, cuando preparaba la charla para ustedes, leía esta cosa de sacar algunos complejos espirituales. Es la carta que nos ayuda a despojarnos de prejuicios, a lo mejor de escrúpulos, y de todo aquello que se nos va diriendo, es muy humano, en nuestro corazón y no nos permite vivir plenamente la experiencia de Dios. Pablo ve esto en los romanos y con esta carta quiere poner claridad absoluta, especialmente sobre el tema de la gracia, de la justificación, el tema de la vida en la fe, ¿no? Es donde más va a ahondar en en este texto. Hoy vamos a escuchar algo que nos va a resultar muy duro, nos va a resultar tremendamente duro, porque Pablo, a la usanza de los profetas de Israel, lo que va a hacer es transmitir la buena noticia como anuncio, pero a su vez, a partir de la buena noticia de Cristo, también se va a arrogar el derecho de denunciar todo aquello que se opone a la verdad, de ponerlo sobre la mesa, de sacarlo a la luz. ¿Para qué? Para darnos cuenta, para que todos podamos tener la oportunidad de, al ver a través de la denuncia que hace sin pelos en la lengua el apóstol, tener la oportunidad de transformar, de convertir, de darnos cuenta cuándo nos separamos del camino del Señor. Fíjense que lo hace a la usanza directa y absoluta como lo utilizó Isaías, como lo utilizó Jeremías, Sofonías y Ezequiel, con ese estilo, un estilo chocante. Vieron que eran duros cuando los profetas tenían que despertar la conciencia de Israel, lo hacían de una manera dura, clara, tajante, sin lugar, sin dejar lugar a dudas, sin dejar nada que no fuera sometido a lo que es la palabra del Señor, ¿no? Se lo discernía desde la palabra de Dios y se lo presentaba. Bueno, esta es la realidad de ustedes. ¿Y ahora qué van a hacer con esto? ¿Van a seguir en esta situación o van a decidir cambiar su vida de manera rotunda a lo que nosotros llamamos un proceso de conversión? Em, ¿Qué nos va a hablar? Nos va a empezar a hablar de castigo, de juicio. Y bueno, ¿cómo se interpreta eso en los términos paulinos? Que el castigo y el juicio es el hombre que de alguna manera lo cosecha de acuerdo a la acción que decide libremente seguir adelante, ejecutar, a unas sabiendas de que estaba separada esa acción de la voluntad de Dios y del camino del Señor. Entonces, claro, el castigo, ¿no? De alguna forma, como vamos a ponerle esta simple palabra, el mal al cual se enfrenta es de alguna manera la consecuencia de su propia acción. No es enviado por Dios como una maldición, sino que es la consecuencia de una mala acción, de una mala decisión. Pablo va a ser muy, muy duro en la manera en cómo va a presentar esta, este panorama, ¿no? Y yo lo leía y decía, Dios mío, parece escrito hoy a la mañana. Es impresionante. De hecho, que el padre Schockel, que elegí
leerles una parte de su explicación, porque es absolutamente espectacular lo que hace en su Biblia, en la Biblia que él comenta. Realmente dice, hoy día nos estaría hablando con la misma claridad, porque se ajusta tanto lo que dice a lo que nos está pasando, y yo que él murió ya hace unos cuantos años atrás, ¿no? Mostrándonos cómo la palabra de Dios no envejece, sino que va diciéndole al hombre de hoy, de todos los tiempos, estas denuncias y estas situaciones, proponiéndoles un camino nuevo. Así que bueno, simplemente para que nosotros podamos entender a dónde estamos parados, les comparto, simplemente esto lo vamos a quitar inmediatamente, la primera parte que es la que estamos leyendo, ¿no? ¿A dónde vamos a ir hoy? A la situación, justamente al primer punto, a la situación de la humanidad, a cómo describe que el pecado, que el desviarse del camino del bien, es absolutamente común a todos los hombres de todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí es a donde nos va a llegar especialmente, fíjense, en el punto A, ¿no? La definición del Evangelio de Pablo. Pablo está introduciendo, como dice el padre Joquel, nosotros tenemos que entender que es la introducción a su Evangelio. No se va a quedar con una mirada negativa, con una mirada pesimista, con una mirada cargada de enojo, como parece desde el punto de vista del estilo profético, sino que esta introducción en el marco de toda la carta que habla de la salvación, del amor de Dios, del don de Dios al hombre, para que el hombre no persista en esta situación, tiene un sentido de muchísima profundidad y de alguna manera, ¿se acuerdan ese método que se utilizó durante muchísimos años y se sigue utilizando especialmente para proponer nuevas líneas de evangelización, que es el método ver, juzgar y actuar? Acá nos está ayudando a ver la situación de la humanidad, a juzgarla luego a la luz de la palabra de Dios y el llamamiento a actuar de acuerdo a ella, ¿no? Eso serían los tres tiempos en donde Pablo, a través de Romanos, nos va a entregar como realmente algo muy práctico para que nosotros podamos vivir en nuestra propia vida. Entonces, el punto A, que es el que vamos a ver hoy. Fíjense, la situación de la humanidad. Todos los hombres han pecado. Dios, si siguiera la ley, ¿qué debería ser? Condenar a todo hombre, sometido o no a la ley. Porque lo que va a demostrar, porque todo hombre, sea judío o sea pagano, cae y se desvía del camino propuesto, ¿no? El pagano no da gloria a Dios y al no dar gloria a Dios deshonra su cuerpo, su espíritu, su vida, su forma de vivir. Y el judío tiene el corazón endurecido. Son los dos puntos donde va a desarrollar, especialmente desde el versículo 18 que vamos a leer ahora, hasta el capítulo, hasta el final del capítulo 2, ¿no? Y fíjense, a pesar de que el judío recibió la ley, ¿no? La ley que con amor Dios se la entrega y hace alianza con ellos como su pueblo elegido, no hay ningún privilegio, no hay absolutamente ningún privilegio por parte de Dios. Dios también los trata de alguna manera con esta dureza. ¿Para qué? Para llevarlos a la conversión, para llevarlos a despertar en ellos el deseo de una vida nueva y buena. Así que bueno, esta es la primera partecita que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y entonces nos ponemos a leer ahora el capítulo primero, versículo 16.
Yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree. Primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto que dice, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombre impío e injusto que por su injusticia esconden la verdad. Fíjense qué belleza el padre Joquel cuando está haciendo una exégesis, una explicación de esta parte de Romanos, dice, Pablo parece impaciente de presentar su evangelio, ¿no? Incluso antes de llegar a Roma. Dice que no se avergüenza ni se siente impotente o acomplejado de la buena noticia que anuncia, ¿no? Eh, Se pregunta el padre Joquel, ¿se sentían acomplejados algunos romanos ante esta novedad y sus consecuencias? Proponiendo ya el tema de la carta, porque esto es un resumen de lo que va a ser toda la carta. El resumen habla de su evangelio y habla justamente del tema central, la justificación por la fe. El hombre se justifica por la fe. ¿Cómo cree? ¿No? ¿De qué manera la fe lo impulsa a llevar adelante su vida? Dice esta utópica locura de que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree. Judíos primero y paganos después, ¿no? A mí me encanta porque al final explica, la única condición para recibir esta justificación es tener fe, es creer, es fiarse de Dios y dar su adhesión a Jesús como Mesías. Así, el Evangelio se convierte en un medio de salvación y vida, ¿no? Creer. En esto se asemeja tantísimo al Evangelio según San Juan. San Juan nos dice lo mismo. Todo esto que contiene, todos estos relatos y todo lo que se puso por escrito en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, lo encuentran, esto que les estoy diciendo. Todo esto y muchas otras cosas sucedieron, pero esto se puso por escrito para que ustedes crean y creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, tengan ya vida eterna. Porque claro, si yo empiezo a pensar que creer es simplemente mencionar una condición que me viene de la cabeza, ¿no? Sí, yo creo en Dios, no me lleva a donde Pablo y Juan me quieren llevar. Pero si yo entiendo que creer para el idioma paulino y juánico es empezar a vivir de acuerdo a lo que creo, claramente entiendo a dónde me quieren llevar y voy a poder seguir ese camino. Porque creer para Pablo y para Juan es tener la voluntad de vivir de acuerdo a Dios. No solo expresar con la boca, con la palabra, el credo en mi vida, sino por sobre todas las cosas expresarlo con la vida. Por eso, recuerden lo que veíamos en los encuentros anteriores, para Pablo, qué importante es la vida en Cristo, una relación, Erika, tal cual, es una relación permanente y constante de corazón a corazón que es transformadora. Es una relación y es una relación transformadora. Claro, fíjense que no tiene. ¿Por qué les hago tanto hincapié en esto? Porque como vamos a empezar a leer cosas que parecen un trabalenguas cuando empecemos en la justificación por la fe,
Por eso es que estoy tan queriendo aclarar el punto este. Es transformadora. ¿Y cómo me puede transformar una relación con la divinidad si no hay fe en el medio? Solo creyendo es que opera en mí un cambio. Por eso el Señor siempre de alguna manera exhorta a sus discípulos que pidan, Señor, auméntame la fe, porque es lo necesario y absolutamente primordial para poder darse todo lo otro en nuestra vida. Nosotros podemos decir, somos católicos, pero nos define nuestra catolicidad el hecho de haber sido bautizados y de ejercer algunos cumplimientos como el hecho de la misa dominical. Pero eso, lamentablemente, solamente no nos define como católicos. Somos católicos y somos capaces de vivir la vida que Cristo nos da a través del bautismo y a través de los sacramentos. Imagínense la Eucaristía. Lo comemos para ser cada vez más Él. Comemos y nos transformamos en Él. Esa es la idea. ¿Y eso cómo sucede? Única y exclusivamente si creemos, si hay fe. Si no hay fe, cualquier otra cosa que ande a nuestro alrededor dando vuelta nos va a convencer. Cualquier otra voz que no sea la del buen pastor nos va a atraer. Cualquier otro lugar donde los pastos parezcan más apetecibles van a ser nuestro deseo y nuestro anclaje en este mundo. Por eso es necesario constantemente trabajar en el plano de nuestra fe. Creo, Señor, creo en ti, Señor, te creo a ti, Señor. Es un tema de relación de confianza. Yo creo en un Dios y le creo a este Dios, porque es tal la relación y la experiencia que no puedo dejar de hacerlo. Y al creerle, además de creer al creerle, estoy habilitándome y abriéndome a poder cada vez más vivir y actuar desde Él. Vivir y actuar desde Él, desde el Dios que mora en mi corazón, ¿no? Este Dios que me inhabita, que está dentro nuestro, como diría Teresa, en nuestro castillo interior, en el centro de nuestra vida. Pero es toda una cuestión de darme cuenta, porque la fe en parte es eso, la fe es una fuerza que me hace creer, que me hace entrar dentro de un misterio y vivirlo sin necesidad de entenderlo, ¿no? Pero a su vez también es la fuerza que me permite estar atenta para yo registrar esto que está sucediendo en mí. Son las dos cosas. Me une a Dios y me abre a esa posibilidad de unirme a Él. Me da la capacidad, me da conciencia de que estoy abriéndome y que en mí suceden cosas distintas cuando me pongo en su presencia a cuando me separo de su presencia, ¿no? Hago un paréntesis pequeño, pero me encanta. El otro día Adrián me comentaba los estudios que se están haciendo neurológicos. Y es impresionante lo que está ocurriendo en el cerebro en estudios donde están a través me imagino yo que debe ser como electroencefalogramas, ¿no? Esto que se puede ver qué es lo que ocurre en el cerebro del hombre cuando se invita a la persona, son experimentos, cuando se invita a la persona que se conecte con su espiritualidad, con ese Dios interior, con esta fuerza que es su fe. Es impresionante lo que pasa, lo que aparece dentro de los movimientos neurológicos. Todo lo que se enciende, literalmente se ilumina el cerebro del hombre, por ponerle una característica muy
de ama de casa, ¿no? Porque yo tengo cero conocimiento científico, pero emociona ver cómo todo se ilumina. Qué hermoso contactar con eso, ver los efectos, por empezar, los efectos positivos que producen en el organismo, efectos positivos que producen el organismo de manera ya comprobado científicamente, ¿no? Que nos produce un efecto que abarca todo el bienestar del cuerpo, además del espíritu y el ánimo. Entonces, poder darme cuenta de esto, estar abierto, registrar, es un poco a donde Pablo, a través de los romanos, nos ayuda a penetrar más para que se pueda producir esto en nuestro corazón y en nuestra vida. Estamos para darnos cuenta y a partir de que nos damos cuenta, vivir de una manera diferente. Yo creo que es maravillosa la propuesta que el Señor nos hace. Discúlpenme algunos de ustedes, especialmente acá hay médicos, o Matilde, perdón Mati, por mi ignorancia y por explicar esto de una manera tan básica, ¿no? Pero me parece que emociona de ver lo que ocurre hoy día gracias a los avances científicos, lo que ocurre en nosotros cuando se nos conecta con lo más profundo de nuestro corazón, con ese Dios que habita el castillo interior. Yo le digo, es que llegaron al castillo interior, ¿y qué hay en el castillo interior? Luz, hay amor, está la presencia de Dios, habita Él. Allí Él se quedó, como dice Pablo, somos realmente templo del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, es una manera que tiene hoy día de poder aparecer en esos Tal cual, estudios, seguramente. tal cual, es así, ¿Perdón? ¿lo sabes? Tú sabes que es así, ¿no? Que ya se ha visto y que es increíble. Que ya está comprobado, ¿no? O sea, a nivel científico no lo dudo. O sea, que si alguno necesita la racionalidad, la tiene con esto, ¿no? Bien, vayamos entonces a leer teniendo en cuenta esto. No se pongan en el lenguaje duro, es el lenguaje profético y es el ver de Pablo. Quiere ver con una, pero realidad que duele, cómo estamos, ¿no? El presente del hombre. Yo no me avergüenzo de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, lo estoy volviendo a leer, ¿eh? Primero para el judío, después para el griego. Esta buena nueva nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios con toda clase de hombre impío e injusto, que por su injusticia esconden la verdad, ¿no? Esta ira, esta frustración que vemos a través del Antiguo Testamento de Dios contra su pueblo cada vez que viviendo la injusticia, ¿no? Sometiendo al hombre al mal, porque es eso, ¿no? Se separa de su camino y Dios es como que se frustra, es el enojo de un padre bueno viendo la acción de su hijo, ¿no? Un poco lo que es, cómo se explica en los términos proféticos. En el 19, porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. ¿Cómo lo tenemos a la vista? A través de Jesucristo. Acuérdense, Jesucristo nos revela al Padre. Él nos revela a Dios Padre, ¿no? Queremos ver a Dios, pero ¿cómo preguntas esto? Quien me ve a mí, ve al Padre, contesta en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan a Felipe, Jesús, ¿no? Cuando Felipe se lo pide. Entonces está hablando de esto. No está hablando de Juan, porque Juan no había sido escrito en este momento, pero sino que estoy trayéndoles el concepto, ¿no? Ya vimos quién es Dios a través de Cristo. Lo invisible de Dios, su poder eterno, su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos
y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador. Bendito por siempre sea. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados. Y aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. Yo terminé de leer hoy y se me puso toda la piel de gallina. Parece la crónica del 2024. ¿No? Les juro que me podemos de alguna manera contactar con lo que Pablo dice, ¿no? Este es el ver. El ver, acá está hablando de la humanidad toda, judía y pagana, que aún conociendo lo que Pablo dice, y lo va a desarrollar, que el hombre en su corazón tiene escrito el bien y el mal, y sabe cuando comete el bien y sabe cuando comete el mal, pero a sabiendas elige el camino de oposición al bien y recoge su consecuencia, ¿no? Su resultado en su vida. Miren, el padre Schockel, si alguno tiene la Biblia que yo utilizo, que es la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia del peregrino, van a ver, pueden buscar, y sí, yo ahora lo voy a compartir para todos, porque sé que no todos la tienen. Realmente la explicación que tiene de este punto es espectacular, espectacular el comentario que hace a lo que acabamos de leer, ¿no? Dice así, Pablo comienza presentando la otra cara del Evangelio. El anuncio es también denuncia, lo que veíamos al inicio, ¿no? Una denuncia. El Evangelio que revela la justicia salvadora de Dios también manifiesta su actitud irreconciliable contra todo lo que vaya en oposición de su proyecto de salvación. Revela, entre comillas, la ira de Dios. El apóstol echa mano de una de las imágenes más fuertes del Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿no? Que presenta a un Dios colérico y airado contra toda clase de hombres y mujeres impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Sus ojos iluminados por la fe parecen abarcar a toda la humanidad
que se resiste a la verdad. Fíjense que cuando nosotros estudiamos Antiguo Testamento, este va a ser el punto más tratado y tocado en todos los libros. Porque ¿qué es lo que denuncian los profetas? Tanto los profetas como también la literatura sapiencial, ¿no? La literatura sobre la sabiduría, sobre los consejos y la manera de vivir a Dios en la vida. Cuando el hombre vincula siempre el desvío del hombre hacia el desvío del camino de Dios hacia la idolatría. La idolatría, de alguna manera, encoge, achica el corazón del hombre. Lo achica, lo hace pequeño, lo hace pobre, pero no en los términos evangélicos de pequeño y pobre como algo bueno, sino de incapaz de poder vivir la grandeza de Dios en él, ¿no? Lo achica, lo hace, a su vez, además de tener el corazón achicado, le otorga una miopía tal que el hombre no aspira a vivir a algo mejor cuando entra dentro de la vida idolátrica. Se conforma con el metro cuadrado en donde se desarrolla su existencia. No tiene los ojos hacia el cielo, hacia la trascendencia, hacia aquello que lo ayudaría a superarse de ese achicamiento espiritual. ¿Es claro esto? Vive como a medias o menos que a medias, vive como en lo mínimo, vive porque respira. Se le termina ese sueño de San Agustín de poder experimentar que Dios nos hizo para sí y que nuestra vida no descansa si no es en Él, no hay plenitud si no es en Él. De alguna manera, el hombre, cuando se separa de la verdad y se conforma con la verdad con minúscula, superficial, pequeña y de alguna manera nociva, pierde los sueños de plenitud y pierde la grandeza también de ver al otro como llamado a esa plenitud, lo achica, lo abaja, lo lleva también a que se conforme con su metro cuadrado. La idolatría es un problema en el Antiguo Testamento, es un problema porque el hombre idolátrico se separa del camino que Dios le propone y empieza a vivir de una manera tan distinta que, como va a decir San Pablo, entra por sí solo a la esclavitud, entra por sí solo, renuncia de manera determinada a vivir en la libertad de Dios. Se hace esclavo de sí mismo, se hace esclavo de las cosas, se hace esclavo del placer, se hace esclavo de aquello que le da satisfacción momentánea. Se le corta aquel poder respirar hondo y sentir esa sensación que solo sentimos cuando estamos en manos del Señor, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. La consecuencia de esa vida nunca puede ser buena. La consecuencia de esa vida no puede ser grandeza ni interior ni exterior, ni bondad interior o exterior, porque todas las características del camino de Dios, que es lo bueno, lo bello, lo santo, desaparece y aparece lo contrario. Entonces es el hombre mismo que se compra todas las fichas y todos los boletos para vivir en la desgracia
de alguna manera, en aquello que es contrario a la felicidad, ¿no? En la amargura y en el dolor. Es una descripción increíble, ¿no? Lo que nos hace, de alguna manera, esta ira de Dios se experimenta porque por supuesto que lo que manifiesta la ira de Dios, que Dios como buen padre no le da lo mismo que nosotros elijamos vivir de esa manera acotada a que elijamos vivir de una manera plena, que elijamos vivir como dueños de nuestro pequeño metro cuadrado o como ciudadanos y pertenecientes a su reino, formando un solo cuerpo con el Señor y todos unidos como hermanos. Obviamente que a Dios no le da lo mismo. Y la ira es la tristeza, la ira es la frustración, el dolor, como cuando a nosotros nos pasa que vemos que nuestros hijos se equivocan y nos ocasiona un terrible dolor de corazón, ¿no? Que nos gustaría sacudirlos, amarrearlos y decirles por ahí no, por ahí no. ¿Y qué nos encontramos muchas veces? Con la necedad. ¿Vos qué sabés? Por acá sí. Bueno, así somos nosotros con Dios también. Eso es lo que manifiesta Pablo. Te está mostrando por aquí, te vas a despeñar y nosotros seguimos contentos a 200 kilómetros por hora, derechito al peñasco, ¿no? Diciendo, ¿qué sabrá si está viejito? Él no tiene idea de cómo se vive hoy día, ¿no? Lo que a veces que escuchamos de nuestros propios hijos. Ay, mamá y papá, ¿ustedes qué saben? Ustedes no tienen idea de cómo se, ¿no? Bueno, esa es un poco la imagen que quiere dar de Dios Padre, de alguna manera, este apóstol describiendo lo que es una vida separada de Dios y la necedad de querer permanecer en el error, separarse de la verdad. Dice Jockel, la resistencia a la verdad, ¿no? La resistencia a la verdad. Dice Jockel, estoy leyendo un poquito salteado, ¿está presentado el apóstol a un Dios vengativo y castigador? Por supuesto que no. Este no es el Dios del Evangelio. Pablo está describiendo el castigo al que se someten aquellos hombres y mujeres que se convierten en los peores enemigos de sí mismo cuando sustituyen la verdad de Dios por las mentiras. La mentira es el pecado radical del ser humano, conduce a la idolatría. Adoraron a la criatura en vez del creador. Acabamos de leer. Desterrar a Dios de nuestra vida es el peor castigo que podemos darnos a nosotros mismos. Es a este destierro de Dios a lo que el apóstol llama atrevidamente la ira de Dios. Ahora bien, ¿puede estar Dios ausente de su mundo, indiferente ante la suerte de sus hijos e hijas, por más pecadores y depravados que estos sean? Pablo viene a decir, no. Su presencia amorosa se convierte en presencia irada, que es ausencia para el pecador. Estrategia de amor infinito de Dios. ¿Qué decir de esta visión trágica de un mundo en bancarrota y a la deriva, dominada por pasiones, corrupciones e injusticias? ¿Está Pablo condenando de un plumazo a las religiones, culturas, moral del mundo pagano de su tiempo? Ciertamente no. Escribiría lo mismo si contemplara la sociedad de hoy, incluso la denominada cristiana. ¿Es el apóstol un pesimista sin remedio? Todo lo contrario. No olvidemos que comienza su carta presentándose como embajador de Jesús, quien en su resurrección ha recibido algunos poderes para ejercer su señorío salvador sobre el mundo. Pablo no mira al mundo como moralista, fustigador de vicios y excesos como cualquier predicador ambulante. Sus ojos iluminados por la fe ven más allá, contemplan aterrados la raíz de toda la maldad y la injusticia humana que pueden emponzoñar los comportamientos personales y colectivos.
a las sociedades, las culturas y aún las religiones de todos los tiempos. ¿Cuál es esa raíz? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios producida por el pecado. O lo que es lo mismo, escudriña y desenmascara lo más profundo de la condición humana, la ve como pecado bajo la ira de Dios, ¿no? Fíjense, me encantó, por eso cuando yo preparé la charla dije, esto lo voy a leer, porque mejor que yo que él no lo voy a decir, no lo voy a poder decir, pero qué verdad. Pablo nos está diciendo y advirtiendo que cuando aparecen estos signos en la realidad del hombre, tiene solamente una causa, que hemos sacado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de nuestra familia, hemos sacado a Dios de la sociedad, hemos sacado a Dios de la enseñanza, de la base de la formación de la persona humana. Cuando obramos de esa manera, la consecuencia no puede ser otra. No puedo vivir de esa manera y que la consecuencia sea buena, porque cuando saco a Dios del objetivo y del centro de la vida, irremediablemente lo ocupa un ídolo con minúscula, barato, barato, completamente barato, y que como es barato él, le quita valor a la vida humana. Cuando la vida humana es movida por la idolatría aún hoy, pierde calidad su dignidad. No para Dios, que siempre vamos a tener la dignidad de hijos amados, sino entre nosotros. La vida no vale nada. La vida del hombre no vale nada. Entonces lo que dice Pablo es como el termómetro. Nos vivimos quejando de que esto es el 2024, es el mundo actual. Yo creo que no se puede dejar de ver cada una de las cosas que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Mi pregunta a mí misma es: ¿qué hago yo para colaborar en que esto sea distinto? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos como testigos de Cristo, ¿no? Porque como yo que él nos dice, si hoy día Pablo estuviera caminando entre nosotros, diría lo mismo, sacudiría de misma manera aún a las comunidades cristianas. Porque qué testimonio de vida. Fíjense, somos más de 1.200 millones de cristianos en el mundo, tengo entendido, algo así. ¿Qué testimonio de vida cristiana estoy dando yo para que por lo menos se pueda torcer un poquito, cambiar un poquito esta conducta y esta consecuencia en el mundo donde vivo, en el ambiente donde me muevo, en aquel lugar que el Señor me puso para ser testigo de Él, ya sea en el trabajo, en la fábrica, en el consultorio, en mi casa como madre, en nuestra familia como abuelos. ¿Qué testimonio estamos dando? A mí me preocupó la última parte del capítulo 1. No solo practican todas estas cosas, sino que aprueban a los que la hacen. Fíjense cómo nos está definiendo cuando nosotros separamos el corazón de la verdad. Somos capaces de dejar la verdad al lado para ser políticamente correctos en el mundo en que vivimos. En una palabra, en nuestro corazón también mundanizamos el Evangelio, cuando no nos atrevemos a defenderlo, a profundizarlo, a llevarlo con amor, porque esto no se trata, como dice Jokel, de ser moralistas. Esto no se trata de vivir como moralistas, diciendo y señalando
lo malo que hace el otro. Se trata de ser evangelizadores, que es mucho más que moralistas, porque el moralismo puede caer claramente en una ideología cuando no es evangelizado y cuando no se presenta el evangelio como forma de vida pleno, único y verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo nos damos cuenta que ante determinadas circunstancias nos gana el sentimentalismo y abonamos para que otros persistan en la mentira, en el camino incorrecto, en el mundo sin Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Es lo que tenemos que tratar de ver. Cuando Pablo hace, cada vez que nosotros nos ponemos a hacer este método del ver, juzgar y actuar, en el ver despiadado, ¿no? Como digo yo, en el ver despiadado de la realidad, podemos parecer un tanto, como nos dice yo, que el pesimistas o negativos o que no vemos nada bien. Pero tenemos que pedirle al Señor la capacidad que nos dé el don de poder ver bien desde la verdad en la realidad. ¿Para qué? Para poder transformarla. Porque no podemos nosotros también hacer un ver si no es desde la verdad. Porque si no, ¿cómo hacemos para poder transformar lo que está mal? En todas las áreas. Porque fíjense que habla de todas las áreas del mundo, la injusticia, ¿no? La deslealtad, la corrupción. Me encanta cuando dice el hecho de la mentira, ¿no? De cómo están repletos de injusticia, maldad, codicia, homicidios, envidia, malignidad, difamación, pero por favor, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres. Es increíble. Entonces, bueno, creo que el primer capítulo de Pablo en los Romanos, a lo que nos invita, ya teniendo más o menos idea de a dónde nos quiere llevar, es que nos lo apropiemos y nosotros también nos preguntemos qué hacemos, cómo vivimos, de qué manera podemos volver a poner a Dios en el centro, ¿no? Al lugar donde nunca tendría que haber sido removido, en el centro de nuestra vida primero, nuestra familia segundo, ¿no? La sociedad y todo lo que lo rodea. A veces se malinterpreta eso porque dice, uy, pero eso va en contra de la libertad del hombre. No, porque acuérdense que tener al Dios en el centro es vivir una relación con este Dios que vive proponiéndose, no imponiéndose. Se propone como una forma de vida buena, como una forma de vida plena para todos. El que quiere, lo vive, pero el que no lo vive se beneficia, porque es otra la calidad de vida cuando Dios está en el centro, ¿no? En el capítulo 2, yo les voy a invitar a que ustedes lo lean porque sigue en este tenor y le va a hablar a, va a hablar primero a los paganos y después a los judíos y a la ley, en este mismo mood que acabamos de ver, como si fuera en la introducción de aquello que quiere hacer que prestemos atención, ¿no? En nuestra vida espiritual. Por ejemplo, no tienes excusa, tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro, tú te condenas ya que tú haces lo mismo que condenas, ¿no? Por eso hay que empezar por uno mismo, este examen de conciencia. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú que juzgas a los que obran así y haces lo mismo,
¿Piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias su tesoro de bondad, de paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente, estás juntando castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal, primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien, primero para el judío, después para el griego, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley. Y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre. Clarísimo, ¿no? El hombre tiene una pulsión de vivir siempre el bien, sabe cuando hace el bien y sabe cuando hace el mal. Y por más que no sea del pueblo de la ley, de la Torá, del pueblo elegido, será igualmente abrazado por Dios porque lleva a la práctica el bien, renuncia a hacer el mal. En cambio, el que conoce la ley y no la practica y abarca o abraza lo contrario, ese tendrá de alguna manera su consecuencia en su vida terrenal y eterna, ¿no? De alguna manera, es ahí a donde nos quiere meter en el capítulo 2. Vayan ustedes al 2 versículo 25 y con esto terminamos hoy. La circuncisión, está hablando de los judíos, es útil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumplía la ley te juzgará a ti, que con tu código y tu circuncisión la quebrantas. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el espíritu con mayúscula y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Fíjense cómo habla de que ya no es necesaria la circuncisión física porque no es garantía de un buen proceder, sino la vida espiritualmente hablando, la circuncisión de corazón, el que abraza la presencia de Dios. Muy bien, continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con Romanos, con esta, es una carta que se las trae, yo se los dije, se los advertí, es muy, muy lindo y vamos a ir leyéndola así de manera salteadita para poder ir avanzando y poder terminarla antes de irnos de vacaciones. Así que bueno, espero que alguna pregunta, quedó alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir, encantado de la vida. Tenemos unos minutitos. Un Sí, abrazo que se Elsa. quede
Patricia, ¿cómo estás? Muy Así que bien, te voy a gracias. ver pronto, te voy a ver, te voy a Ahí vamos, conocer, ahí qué vamos. alegría. Ahí vamos. Bueno, eh, no, ¿sabes qué? Yo quisiera que como vos hoy dijiste sobre lo que San Pablo dijo, quisiera escucharlo en muchas homilías que nunca las escucho. Ujú. Es todo que se suaviza todo y me parece que el verdadero mensaje es el que nos da Cristo y San Pablo, ¿no? Eh, y es como que todo se tapa un poquito. Y yo a veces cuando escucho alguna de estas escrituras así un poquito duras, me gustaría saber realmente que me digan algo sobre esa escritura, pero lamentablemente nunca las escucho. Por eso te agradezco lo que vos decís, porque debe ser así, así se debe predicar. Gracias, Patricia. De Nos nada, ayudas Elsa, un un montón. placer, un placer, un placer. Y recuerden bueno, esto nos fue dado para que nosotros vayamos convirtiendo nuestro corazoncito cada vez más en el de Él y ser un testimonio vivo donde nos movemos, ¿no? Que creo que ahí es donde podemos hacer la diferencia. Así que Sí. muchísimas gracias, muchas gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos cada miércoles y bueno, un beso, acuérdense del martes, la semana que viene nos estamos viendo el martes a las 6:30, los que puedan, ojalá que sean muchos, escuchando, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo al Rabino Cohen. Así que bueno, nada, Bueno, nos vemos si Dios no, Patricia, que no quiere. se... perdón, Sí, Pati, Olga, es Olga. Em, sí. Te volví a mandar mi email porque a mí no me llega nada tuyo, no me llega nada. Entonces te lo volví a mandar por el chat a personal, a ti. ¿Por ¿Ok? qué no me manda? Ya Ah, no ya me mandó mismo lo nunca. veo, Olga. Ok, mira que puede ser que te esté llegando spam, Olga, porque te Sí, tengo como 4 o 5 veces escrita. Olga May, me sé de memoria tu email y todo, pero pero con no me mucho llega gusto. nada, no me llega nada. Sí, A mí Olga, no me llega. Olgmay es esta, Olgmay 14. Sí, sí. Ahora, All Google my Mail, catos. ¿es Google, Google Email escríbelo o es completo. Gmail? Sí, escribe el Google completo porque no es Gmail, no, no es Ok, Gmail. fantástico. Yo ya estoy Sí, tomando nota de esto. sí, sí. ¿Cómo no? Te lo Gracias, agradezco porque quiero estar ahí en esas ¿cómo no? charlas. ¿Cómo no? ¿Cómo Gracias. no? Con Que mucho tengas gusto. un lindo día. Dios te bendiga Igualmente siempre. para ustedes. Un beso grande a todas y que Dios nos siga acompañando. Gracias. Adiós, adiós. Eso, Patri, gracias. Un placer, María José. Adiós, adiós.